todos, bienvenidos a este video donde abordaremos dos temas fundamentales de nuestra sociedad: la cultura y la movilidad humana. Estos conceptos nos ayudan a comprender cómo nos desarrollamos como individuos y cómo interactuamos con el mundo. Hoy me acompañan dos expertos en el tema. Jorge, especialista en cultura, nos explicará su origen, evolución y significado. Frida, experta en movilidad humana, nos hablará sobre los procesos migratorios y su impacto en la sociedad. A lo largo de este video responderemos una serie de preguntas clave sobre cultura y movilidad humana, utilizando un enfoque intercultural, crítico y fundamentado en referentes teóricos. Comencemos con una pregunta esencial. Jorge, ¿por qué se dice que el ser humano nace incompleto? Bien, bueno, esto se refiere más que nada porque, a diferencia de otras especies, el ser humano no nace con comportamientos instintivos completamente desarrollados, sino que esto nos va desarrollando a través de la interacción al paso del tiempo, porque desde los primeros días el humano comienza a interactuar y adoptar estos comportamientos dentro de una familia, la educación y su sociedad. Interesante. Y en este sentido, ¿qué nos distingue del resto de las especies del planeta? Bueno, lo que más nos distingue del resto de las especies es que los humanos pues tenemos la capacidad de pensamiento, ¿no? Tenemos y podemos analizar, reflexionar y crear símbolos, los cuales nos ayudan y pues los transmitimos a través de las generaciones. Muy bien, Jorge. Ahora, ¿cuál es el origen de la palabra cultura? Bien, la palabra cultura tiene un origen en el latín, que es colere, lo cual significa cultivar o cuidar. Pues si bien en sus principios esta palabra pues estaba en el entorno natural y nos hacía referencia más que nada a lo que es la agricultura, pero con el tiempo pues se amplió y a otras áreas como lo fue el conocimiento y las artes. ¿Por qué el concepto de cultura tiene un fuerte vínculo con la naturaleza, Jorge? Bien, esto se debe a que originalmente el término cultura estaba ligado a las actividades humanas dentro del entorno natural, ¿no? Bien se hacía referencia a lo que era la agricultura o el trabajo, pero pues con el paso del tiempo, de los años, el concepto se refinó y se convirtió en algo mucho más abstracto. En los pueblos prehispánicos, ¿cómo se referían a la cultura, Jorge? Bien, en la cultura náhuatl existía una palabra para referirse a la cultura, la cual era Chihuatlacayotl, la cual hacía referencia o nos decía que significaba la esencia de lo que la gente hace. Y también había una referencia en zapoteco, tenía el término huenda, el cual abarcaba conceptos como lo era el espíritu, la identidad, el origen y lo que era la esencia natural. Muy bien, Jorge. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cultura y civilización según Eagleton? Bueno, bien, Eagleton nos explica que la civilización está más relacionada con lo que es la sociabilidad, la cordialidad y el buen juicio. En cambio, la cultura pues se refiere más a algo espiritual, crítico y elevado. Bien, Williams los tres sentidos básicos de la cultura nos menciona en primero las raíces culturales, las cuales nos hacen referencia originalmente a que la cultura se relacionaba con el trabajo en la tierra. El segundo, en el siglo XVIII, pues con el paso de los años, pues bien, se convirtió en un sinónimo de civilización y un progreso intelectual. Y bien, en la modernidad pues se habla de que se liga ya a las artes, la literatura y lo que es la educación. Bien, el siglo de las luces, pues en Francia la cultura comenzó a considerarse como un acto refinado, propio de lo que eran las personas educadas y civilizadas, nada más. Muy bien. Muy bien, Jorge. Te agradezco mucho. Ahora continuamos con Frida, que es experta en movilidad humana.
que nos hablará sobre los procesos migratorios y su impacto en la sociedad. Frida, pasemos a la movilidad humana. ¿Qué significa este concepto para ti? Ok, lo que yo les puedo decir acerca de la movilidad humana es que es el proceso mediante el cual un grupo de personas o las personas se trasladan de un lugar a otro, ya sea por motivos políticos, económicos, sociales o incluso ambientales. Excelente, Frida. Ahora, ¿cómo ha influido la movilidad humana en la historia? Ok, acerca de esto puedo hablarles de algunos ejemplos como que grupos de personas se han movido de lugar, a lo mejor por expansión territorial, por la búsqueda de más recursos, por guerras y conflictos, y es algo que podemos ver pues desde la antigüedad con los grupos de personas, las primeras civilizaciones, los sedentarios, personas que por búsqueda de recursos o por un territorio más apto para vivir, se trasladaban de un lugar a otro. Pues esto es un ejemplo de movilidad que pues siempre ha sido y que es lo que yo creo que el ejemplo más fácil de entender, que algo que todos sabemos, ¿no? Me parece muy bien, Frida. Ahora, ¿cómo se ejerce la movilidad humana en la modernidad? Ok, actualmente, según la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, ya está establecida como derecho humano, pero según la OIM, ahora el concepto que se le tiene es el cruce de fronteras geográficas y políticas. Así lo vemos en la actualidad, ya está como un derecho humano y ya hay campañas que apoyan y que respaldan todos estos movimientos con políticas y con documentos. Ok, Frida. ¿Por qué es importante la diversidad cultural? Ok, actualmente les podría decir que, pues según la UNESCO, la diversidad cultural es importante porque la vemos como una fuerza motriz para reforzar y para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo estable de una sociedad que sea más equitativa. Uy, muy buena respuesta, Frida. Ahora, ¿qué dice la Declaración Universal sobre la diversidad cultural? Anuncia que la diversidad cultural es dinámica y evoluciona con el tiempo. Muy bien. Ahora viene una pregunta para nuestro querido amigo Jorge. ¿Cómo se diferencia el pluralismo de la tolerancia? Pluralismo de la tolerancia. Bien, pues la tolerancia se refiere a que respetar los valores ajenos, mientras que pues el pluralismo se refiere al reconocimiento de la diversidad como algo enriquecedor. Bueno, Jorge y Frida, para cerrar, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, referente de todas las preguntas que nos planteaste y de lo que estuvimos platicando, pues yo te puedo decir que la cultura es dinámica y esta evoluciona constantemente. No siempre va a ser lo mismo. Con los años vamos a cambiar y evolucionar, a transformarnos. Ok, y yo pues como conclusión también les podría decir que es un fenómeno histórico que sigue transformando nuestras sociedades y que pues lo podemos ver de la forma más cercana con nuestros familiares, con parientes que aplican este concepto de la movilidad. Vemos que es algo que pues transforma vidas y que lo seguiremos teniendo presente, pues yo espero y calculo que por mucho tiempo más. Muy buenas respuestas y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima. Mi querido amigo Jorge. Un placer.